En lo alto del accidentado abrazo de la Sierra Madre, se encontraba el pueblo de Almendro. Sus casas de techos de teja se aferraban a las empinadas laderas, con vistas a un valle donde los bosques verde esmeralda susurraban secretos al viento. El aire, tenue y fresco, transportaba el aroma a pino y tierra húmeda, un recordatorio constante del aislamiento del pueblo. La vida en Almendro transcurría al ritmo de las estaciones, gobernada por los ritmos de la naturaleza y envuelta en una tranquilidad casi mítica. Pero bajo la superficie de esta fachada pacífica, corría una corriente de inquietud. Los ancianos del pueblo hablaban en voz baja de una oscuridad que se cernía sobre las sombras de las montañas. Historias transmitidas de generación en generación susurraban una verdad oculta, un secreto enterrado en el corazón de la montaña. Estas historias hablaban de una época en que la codicia y la ambición envenenaron los corazones de los hombres, dejando un legado de dolor y silencio. Para la joven Sofía, estas historias eran más que simples cuentos populares. Eran hilos en un tapiz de misterio que rodeaba el pasado de su familia, un pasado inextricablemente ligado al destino de Almendro, su abuelo, un anciano respetado conocido por su sabiduría y amor por las montañas. Había desaparecido sin dejar rastro años atrás. Su desaparición había ensombrecido la infancia de Sofía, alimentando su insaciable curiosidad y determinación por descubrir la verdad. Sofía había heredado los penetrantes ojos azules de su abuelo, ojos que parecían contener la sabiduría de las propias montañas. Había pasado incontables horas de niña escuchando sus cuentos, su imaginación encendida por sus descripciones de cascadas ocultas y antiguas ruinas devoradas por el bosque. El amor de su abuelo por Almendro había echado raíces en su joven corazón, infundiéndole un profundo sentido de responsabilidad por su hogar ancestral. Ahora, en la víspera de su cumpleaños número 18, Sofía se sentía más atraída que nunca por el misterio que rodeaba la desaparición de su abuelo. Las preguntas sin respuesta atormentaban sus sueños, instándola a buscar respuestas en el accidentado abrazo de las montañas que él tanto había amado. Sentía su presencia en el susurro de las hojas, en el murmullo del viento a través de los cañones, guiándola hacia una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Una tarde fresca, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pueblo, Sofía tropezó con un compartimento oculto en el viejo baúl de madera de su abuelo. En su interior, acurrucado entre fotografías amarillentas y cartas descoloridas, yacía un diario encuadernado en cuero. Sus páginas, llenas de una elegante escritura cursiva, prometían desvelar los secretos del pasado de su abuelo y, tal vez, arrojar luz sobre la oscuridad que envolvía a Almendro. Mientras abría cuidadosamente el diario, sus dedos recorrieron el desgastado cuero. Una sensación de expectación mezclada con inquietud la invadió. El aroma a papel viejo y un toque de aire de montaña emanaba de sus páginas, transportándola junto a su abuelo, como si él estuviera allí, susurrándole su historia al oído. Poco sabía ella que este diario se convertiría en su guía, conduciéndola en un peligroso viaje a través del corazón de las montañas y hacia el pasado oculto del pueblo. Las entradas del diario comenzaban con descripciones de la juventud de su abuelo en Almendro, sus días explorando las montañas circundantes y aprendiendo los secretos de la tierra de los ancianos del pueblo. Escribía sobre la profunda conexión que sentía con las montañas, un vínculo que iba más allá de la sangre, una herencia espiritual transmitida de generación en generación. Mientras Sofía leía sus palabras, sintió una renovada sensación de conexión con su propia herencia, un sentido de pertenencia que trascendía el tiempo y las circunstancias. Pero a medida que avanzaban las entradas, un tono más oscuro fue emergiendo. Su abuelo comenzó a escribir sobre susurros que había escuchado, rumores de una mina de oro secreta escondida en las profundidades de las montañas, un tesoro que se había convertido en objeto de envidia y codicia. Describía reuniones clandestinas celebradas al amparo de la oscuridad, conversaciones en voz baja que insinuaban una conspiración en la que participaban algunas de las figuras más prominentes del pueblo. Sus palabras pintaban la imagen de una comunidad dividida entre la lealtad y la ambición. Escribió sobre las amenazas que recibían quienes se atrevían a hablar, sobre familias destrozadas por la sospecha y la desconfianza. El miedo, escribió, se había convertido en una presencia sofocante en Almendro,
silenciando a quienes conocían la verdad y envalentonando a quienes pretendían sacar provecho de ella. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras leía las palabras de su abuelo. Cada frase era una pieza de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. El diario era algo más que una crónica del pasado. Era un mapa que la conducía hacia una verdad que había permanecido enterrada durante demasiado tiempo. Con una determinación renovada, Sofía decidió seguir el rastro de su abuelo, descubrir la verdad que se escondía tras la mina de oro y hacer justicia a Almendro. Siguiendo las sutiles pistas ocultas en la descolorida escritura de su abuelo, Sofía comenzó su investigación. Buscó a los ancianos del pueblo, con sus rostros marcados por el paso del tiempo, sus ojos guardando toda una vida de recuerdos. Hablaban con cautela, sus palabras veladas en acertijos y advertencias, sus voces apenas audibles, como si las propias montañas tuvieran oídos. Una anciana, doña Elena, había sido muy amiga de su abuelo. Con manos temblorosas entregó a Sofía un mapa desgastado, con los bordes deshilachados y la tinta desvanecida. Tu abuelo creía en ti, niña. Sabía que algún día terminarías lo que él empezó. El mapa, transmitido de generación en generación, representaba el accidentado terreno que rodeaba Almendro. Marcado con carbón, un sendero serpenteante se abría paso entre densos bosques y traicioneros barrancos, conduciendo a un valle oculto. Este, según los rumores, era el lugar donde se encontraba la legendaria mina de oro. Era un lugar del que solo se hablaba en voz baja, un lugar envuelto en el miedo y el secreto. Armada con el diario de su abuelo, el viejo mapa y una determinación inquebrantable, Sofía se adentró en el corazón de la Sierra Madre. Cada paso adelante era un paso hacia lo desconocido, un viaje al corazón del pasado de su familia y al secreto más oscuro del pueblo. Las montañas, antes fuente de consuelo y familiaridad, ahora se alzaban imponentes, su silencio era a la vez un desafío y una invitación.